Esto pasó hace 6 meses. Era una noche común y corriente, y mi esposa Clara y yo estábamos cómodamente instalados en nuestro viejo sofá, viendo una película. Todo parecía normal, hasta que, de repente, Clara lanzó un comentario que me dejó helado. Había alguien observándola en sus sueños. Al principio pensé que era solo el cansancio o el estrés del trabajo. Nunca había sido una mujer que creía en fantasmas o cosas raras. Pero esa noche, la forma en que me miró mientras hablaba de esa presencia me hizo dudar. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un miedo que nunca había visto antes. Las semanas pasaron y las cosas solo empeoraron. Clara empezó a mencionar personas que no reconocía, lugares en los que nunca habíamos estado. La veía hablar consigo misma, murmurando nombres que sonaban extraños. Yo intentaba mantener la calma, pero empezaron a aparecer ruidos en la casa. Eran susurros en la penumbra, algo que no podía explicarme. Pronto, la ansiedad me invadía cuando me quedaba solo. Una noche, mientras estaba en mi estudio, escuché un fuerte estruendo en la sala. Salí de inmediato y ahí estaba Clara, de pie en medio de la habitación, mirando hacia la ventana como si viera algo que yo no podía. «¿Qué pasa?», le pregunté, pero no respondió. Solo me miró con una expresión de terror. Era como si estuviera viendo algo detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrerme y no comprendía qué estaba sucediendo. Al día siguiente, decidí hablar con ella sobre lo que sentía. Le mencioné lo raro de sus sueños y su comportamiento. Pero cada vez que tocaba el tema, Clara se cerraba más. Se veía cansada y distante. La casa, que antes se sentía acogedora, ahora parecía una prisión. Pensé que tal vez había algo en la casa que debía saber. Hablé con los vecinos, pero todos parecían ignorar la historia de este lugar. Una noche, mientras intentaba descansar, escuché mi nombre susurrado en voz baja. Me volví rápidamente, pero no vi nada. Esa sensación de ser observado crecía cada día. Clara ya no era la misma. Se había sumergido en un mundo que no entendía. La última vez que la vi normal fue hace una semana. Mientras cocinaba, escuché un susurro detrás de mí. Cuando me di la vuelta, vi a Clara parada en la entrada, con una expresión vacía. «Cálmate», le dije, pero no parecía escucharme. En ese instante supe que algo estaba mal, muy mal. Cada noche los susurros se volvían más intensos. Eran ecos de algo antiguo. Mi corazón latía rápido. Una madrugada decidí permanecer despierto. Escuché ruidos provenientes del pasillo y sentí los escalofríos recorriendo mi cuerpo. Cuando miré en la oscuridad, me di cuenta de que había sombras moviéndose. Y desde entonces, Clara ya no habla, solo mira al vacío, y cuando la observo, siento que los ojos de un extraño me observan. La casa está llena de ecos. A veces creo escuchar su nombre susurrado una vez más. Y si nunca hay nadie allí, ¿quién está observándonos realmente? Capítulo 2. Pasaron los días y la atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Era como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Clara no estaba presente, al menos no de la manera que solía estarlo. Cada mañana despertaba con la esperanza de que mi esposa regresara, pero en lugar de eso, me encontraba con una mirada perdida que me atravesaba sin enfocar. Una tarde decidí que necesitaba salir, despejar mi mente. Tomé el coche y me dirigí a un pequeño café que solíamos visitar. Intenté contarle a la barista, Ana, lo que estaba pasando, pero cuando empecé a hablar, las palabras se atascaban en mi garganta. No quería parecer loco, así que solo pedí un café. Mientras esperaba, recordé que solía ver en las noticias historias de fenómenos extraños y desapariciones de personas en lugares donde antes había vida. Regresé a casa sintiéndome aún más perdido. Al abrir la puerta, un intenso frío me dio la bienvenida. Avancé por el pasillo y escuché un murmullo. Un hilo de voz familiar que parecía fluir desde el estudio. Mi corazón se detuvo. ¿Era Clara? Me acerqué con cuidado, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalarme por la espalda. Al llegar a la puerta del estudio, me detuve. A través de la rendija, vi la sombra de Clara sentada frente a la computadora, con la cabeza baja.
Sus palabras, apenas un susurro. No puedo dejarte ir. Me asombré. ¿De quién o de qué estaba hablando? Decidí entrar, pero justo cuando empujé la puerta, el murmullo se detuvo. «Clara», dije con un hilo de voz. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban vacíos, pero una sensación de profundo terror me invadió al ver que tenía en la mano una antigua caja. «Mira», me dijo con voz apagada, «encontré cosas sobre nosotros». Me mostró la caja y al abrirla un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había fotografías, cartas, cosas que nunca habíamos visto antes. Personas desconocidas sonreían desde las imágenes. Lugares que nunca habíamos visitado aparecían en los recortes. Una de las cartas tenía mi nombre escrito con una caligrafía elegante, y aunque intenté leerla, algo en mi interior me detuvo. Había un olor a moho y humedad que emanaba de la caja, y cada vez que inhalaba me sentía más débil. «¿De dónde sacaste esto?», pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. «Han estado aquí todo este tiempo», dijo sin emoción. «Ellos están cerca. Siempre han estado cerca». Ese fue el punto de quiebre. La combinación de sus palabras y las imágenes me llevó al límite. Salí corriendo del estudio, atravesando el pasillo perturbado. Las sombras danzaban alrededor de mí, y el eco de su voz resonaba en mis oídos. En mi mente, una pregunta tomó forma. ¿Qué había encontrado realmente Clara? Sin embargo, lo más aterrador estaba por venir. Justo cuando llegué a la puerta de nuestra habitación, un grito desgarrador resonó detrás de mí. Me volví, pero no había nada allí. El silencio se apoderó de la casa, pero no por mucho tiempo. Desde el fondo del pasillo sentí una presión creciente, como si algo estuviera despertando. Y en ese momento comprendí que estaba lejos de estar solo. Alguien o algo había estado aquí todo el tiempo, y ahora estaba más cerca que nunca. Capítulo 3. El eco del grito aún retumbaba en mis oídos. Estaba paralizado en el umbral de la puerta, con mi corazón latiendo desbocado. Volví la vista hacia el estudio. La imagen de Clara, absorta en sus pensamientos, atormentaban mi mente. ¿Qué había descubierto? ¿Qué significaban esas cartas y fotos? Tomé un respiro y avancé hacia la habitación. La puerta se cerró detrás de mí con un leve crujido que hizo que mis nervios se dispararan. La oscuridad en la habitación era casi opresiva. Necesitaba encontrar respuestas, pero la sensación de que alguien me observaba me mantenía alerta. Cada sombra parecía moverse, llenando el espacio con una inquietante incertidumbre. Encendí la luz, pero la bombilla parpadeó brevemente antes de estabilizarse. Mirando a mi alrededor, vi que todo parecía normal. La cama hecha, las cortinas izadas, pero había algo en el ambiente. Decidí revisar el cajón de la mesita de noche. Tal vez ahí podría encontrar algo que me diera una pista sobre lo que pasaba. Al abrirlo, encontré una colección de notas. Algunas parecían ser de Clara, pero los garabatos eran confusos. Había palabras y frases sin sentido, como si intentara capturar pensamientos que se desvanecían. De repente, una hoja que estaba empujando hacia el fondo se deslizó y cayó al suelo. La recogí y la leí, sintiendo que mi estómago se encogía. Ya no puedo confiar en la realidad. Ellos saben. Ellos siempre saben. Me estremecí y decidí que no podía quedarme más tiempo en la habitación. Salí corriendo, sin rumbo fijo, mientras las imágenes de la caja seguían atormentándome. Mis pasos me llevaron al salón. La ventana estaba entreabierta y un viento helado soplaba suavemente, trayendo consigo un aroma a tierra mojada. Un mal presagio. Un sonido sutil me distrajo. Miré hacia la mesa, donde había dejado la caja de Clara. Estaba abierta y las cartas estaban esparcidas. Me acerqué con cautela. La carta con mi nombre estaba en el centro, como si hubiera sido colocada allí a propósito. Volví a sentir esa presión en el aire, más fuerte esta vez.
Temía tocar las cartas, pero no podía retroceder. Con manos temblorosas la agarré. A medida que la leía, mi piel se erizaba. La letra, que en un principio parecía familiar, se tornaba extraña. Hablaba de ciclos, de la vida y la muerte, como si fueran meras piezas de un juego. En un momento de clara revelación, comprendí que las palabras no se referían solo a nosotros. Hablaban de otras vidas, de otros momentos. Y justo en ese instante, escuché un susurro que parecía emanar del aire mismo. Ellos están cerca. Mis pensamientos se detuvieron. Recordé lo que Clara había dicho. Sus palabras resonando en mi mente. Giré lentamente, buscando la fuente del sonido. En ese momento, un frío intenso recorrió mi espalda. La casa se sentía viva, y aquello que había estado al acecho en las sombras comenzaba a manifestarse. Con el corazón en la garganta, comprendí que el secreto que había mantenido Clara no solo la había atrapado a ella, sino que me había involucrado a mí de una manera que nunca hubiera imaginado. Un sudor frío cubrió mi frente mientras miraba la entrada una vez más. Algo estaba por entrar. ¿Quiénes son ellos?, pensé, mientras luchaba por resistir el pánico que me tragaba. No tenía respuestas y el tiempo se agotaba. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del estudio se cerró de golpe. El sonido reverberó en la casa como un oscuro aviso, y supe que el horror apenas comenzaba. Capítulo 4. El miedo me paralizó mientras observaba la puerta del estudio, ahora cerrada con un golpe que resonaba en mi pecho. No podía quedarme ahí, así que me forcé a moverme. Necesitaba respuestas, pero cada paso se sentía como un salto al vacío. Decidí regresar a la cocina. Tal vez algún elemento sencillo me ayudaría a aclarar la confusión que me invadía. Al llegar, vi la iluminación tenue y la cocina en calma, pero la sensación de inquietud estaba presente. Sentía que el aire se espesaba a medida que pasaba el tiempo. Abrí un armario y comencé a buscar cualquier cosa que pudiera entender. Un simple frasco de especias en el estante superior me pareció irrelevante, pero lo dejé ahí. Mi mente estaba centrada en un solo objetivo: entender lo que Clara había descubierto. Fue entonces cuando escuché un leve ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El sonido fue como un susurro, un roce casi imperceptible. Sentí como el frío volvía a recorrer mi espalda. Puede que esté perdiendo la cordura, pensé, apretando los ojos mientras trataba de discernir entre la realidad y la ilusión. Pero sabía que había algo más. Caminé hacia el pasillo, cada paso más decidido que el anterior. La segunda puerta a la izquierda era el cuarto de Clara. Recordé cómo ella había sido, risas compartidas, momentos de complicidad. Ahora, esa misma habitación parecía un campo de batalla entre la verdad y el engaño. Al abrir la puerta, me invadió un fuerte olor a libros viejos y algo más. Un silencio abrumador tomó el control del espacio. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Me acerqué al escritorio, cubierto de documentos y recortes, muchos de ellos sobre extrañas desapariciones en la ciudad, cada uno con una fecha marcada en rojo. Clara, ¿por qué? La pregunta quedó flotando en el aire. Mientras revisaba la mesa, me encontré con un diario. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de anotaciones, pero una parte estaba marcada con un círculo. No les cuentes a los demás. El corazón me dio un vuelco. ¿A quiénes se refería? ¿Eran los mismos de los que ¿había hablado en esas cartas? El sol ya se había puesto y la habitación se oscureció. Examiné un par de fotos que había esparcidas. Una de ellas me detuvo. Era una imagen de Clara sonriendo, pero había manchas oscuras en la esquina de la foto. Miré más de cerca y vi que eran figuras borrosas. Era como si algo o alguien permaneciera al acecho, acechando desde la penumbra, justo fuera del campo de visión. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y de repente se me ocurrió una idea aterradora. Las manchas se parecían a las sombras que había comenzado a notar en la casa.
Salí del cuarto en un arrebato, con la sensación de que no estaba solo. Dirigí mis pasos hacia el salón, temeroso de lo que pudiera encontrar. Y allí estaba, el sofá donde Clara se sentaba a leer, y una luz que apenas comenzaba a apagarse. Justo en ese momento, el teléfono sonó. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor. No podía ser un accidente. Nadie llamaría a esta hora. Con la mano temblorosa, descolgué el auricular. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa y frágil. Una risa baja y distorsionada respondió desde el otro lado de la línea. Ellos están aquí. Mis piernas flaquearon. La niebla de incertidumbre se despejaba, revelando una pesadilla que nunca quise enfrentar. ¡Clara!, grité, pero solo el eco de mi propia voz me respondía. Capítulo 5. La risa distorsionada retumbaba en mis oídos, como un eco macabro que no podía ignorar. Descolgué el teléfono y lo dejé caer. El sonido sordo resonó en el suelo de madera. Mi corazón latía con furia, y cada fibra de mi ser quería escapar, pero el miedo me mantenía en su lugar. Entonces, escuché un golpe proveniente del pasillo. Era un sonido sutil, pero suficiente para sacar los instintos de supervivencia que llevaba dentro. Sin pensar, me dirigí hacia la fuente del ruido. Mis pasos eran cautelosos y silenciosos, como si un movimiento brusco pudiera romper el hechizo de la tensión que me rodeaba. El pasillo estaba oscuro y longevo, pero recordaba dónde estaban las luces. Mi mano temblorosa buscó el interruptor, y al encender la luz, la claridad me devolvió brevemente la seguridad, pero no duró. El golpe se había repetido, esta vez más cerca, un golpeteo desgastado en la puerta del estudio. Un frío sudor me recorrió la frente. Volví a mirar hacia la puerta, y antes de que pudiera pensar en otra cosa, la manija comenzó a girar lentamente. No podía moverme. No quería que nadie o nada entrara allí, porque sabía que esa puerta guardaba secretos que desatarían algo que era mejor dejar encerrado. Pero la puerta no se abrió del todo. Alguien la detuvo desde el interior. Mi mente corría en círculos, llena de preguntas, pero sobre todo de miedo. ¿Era Clara? ¿Estaba atrapada? La voz en el teléfono había sonado distante y fría, como un canto de sirena que me llamaba hacia aguas turbulentas. «Clara», murmuró una voz. Era tan familiar, pero también tan ajena. Me acerqué con el corazón en la garganta. «¡Clara! ¡Estás ahí!», grité, sin pensar en las consecuencias. La voz se detuvo y todo quedó en silencio, con un silencio que se rasgaba con cada segundo que pasaba. Entonces, de repente, la puerta se abrió un poco, revelando una hendidura de oscuridad. Mi mano se movió instintivamente hacia la empuñadura, pero antes de que pudiera actuar, una ráfaga de viento helado me empujó hacia atrás, como si una sombra me hubiera abalanzado. Entonces vi las sombras moverse, empezaron a deslizarse por las paredes, amorfas e inquietantes, como si fueran trazos de un pincel maldito. Sentí que la oscuridad se comía la luz, y mi mente se llenó de pánico. Había visto esas figuras en las fotos, esas mismas manchas que cruzaban los espacios vacíos como eco de una maldición. «¡Sal de ahí!», grité, esta vez llorando, esperando que Clara respondiera. Pero la única respuesta fue un estruendo ensordecedor que resonó en toda la casa. Las luces comenzaron a parpadear y caí al suelo mientras las sombras se multiplicaban, creciendo y encadenándose a mi alrededor. El pánico se adueñaba de mí, las paredes parecían acercarse, y entonces lo comprendí. Clara nunca había estado sola. En su búsqueda de respuestas podía haber despertado algo que no debía ser despertado. La figura oscura se recortó en la luz parpadeante desde el estudio. No era Clara. Sus ojos brillaban como brasas en la noche, disparando un terror que me dejó helado. «Ellos están aquí», volvió a susurrar con la voz de Clara, ahora distorsionada. Y al instante supe que debía huir. No había respuestas, solo un peligro inminente que amenazaba con devorarme. Me levanté y corrí, la oscuridad tragando mis pasos, pero sabía que no importaba cuán rápido corría. Había cosas en esa casa que ya me tenían.
La noche estaba lejos de terminar. Capítulo 6. Corrí hacia la salida, los pies deslizándose sobre el suelo de madera. Sentía que la oscuridad me perseguía, como si las sombras estuvieran con vida y deseasen atraparme. No miré atrás, pero el extraño susurro seguía resonando en mi mente. Ellos están aquí. Cuanto más lo repetía, más ansioso me sentía. Al llegar a la puerta principal, la abrí de un golpe. La noche me recibió con su aliento helado, y me sentí aliviado al estar afuera, aunque el silencio de la calle era denso y amenazante. No había un alma a la vista, solo la luz mortecina de la luna que iluminaba un poco el camino. Sin embargo, no me atreví a quedarme quieto. Algo en mi interior me decía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Caminé rápido por la acera, buscando un lugar seguro, una casa iluminada, cualquier cosa que me ofreciera algo de esperanza. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué había pasado con Clara? ¿Qué era lo que había despertado en el estudio? Mi mente se llenaba de imágenes terribles mientras recordaba la sensación de la mano fría que había sentido al intentar abrir la puerta. Luego, escuché otra vez un golpe. Esta vez fue un sonido serio y claro, como un puño contra la madera. Me detuve, agotado y sudoroso, y miré hacia atrás, convencido de que no estaba solo. La casa se erguía oscura y silenciosa, un monstruo dormido, ocultando secretos que no podía comprender. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Con manos temblorosas lo saqué. Era un mensaje de Clara. No salgas, ellos están aquí. Mi corazón se detuvo. Quería responder. Quería saber si estaba bien, pero me paralicé, incapaz de moverme. Entonces sentí algo detrás de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me volví lentamente y vi un paraguas de sombras creciendo, avanzando hacia mí. Instintivamente retrocedí, temiendo lo que estaba por venir. En la oscuridad, las mismas formas que vi en el estudio se acercaban, distorsionando los contornos de la realidad. Saqué el teléfono. Su pantalla iluminó mi rostro y me proporcionó una fugaz sensación de seguridad. Sin pensar, decidí llamar a la policía. Pero justo cuando pulsé el marcador, una risa resonó a mi alrededor, profunda y burlona. Causó que mis manos temblaran y me hizo dejar caer el teléfono al suelo. El sonido cristalino se rompió en 1000 pedazos cuando tocó el pavimento. La risa aumentó, mezclándose con un murmullo que parecía venir de todas partes, susurrando mi nombre, arrastrándome hacia la oscuridad. El miedo se adueñó de mí, y sin pensar, comencé a correr. No había tiempo para decidir hacia dónde ir, solo quería escapar de esas sombras voraces. Corrí sin rumbo, empujando puertas y cruzando calles desiertas. Al final, me encontré frente a una pequeña bodega. Las luces parpadeaban, pero no me importó. Empujé la puerta y entré. El olor a humedad y madera vieja me golpeó, pero todo lo que deseaba era un lugar donde esconderme. Mientras trataba de controlar mi respiración, escuché pasos afuera. No podía quedarme ahí. Algo me decía que no estaban lejos de encontrarme. Mi mente se encontró en un mar de confusión, pero justo cuando estaba a punto de salir, vi una sombra cruzar la ventana. Me volví rápidamente y me pregunté si realmente debía arriesgarme a salir otra vez, o si estaba atrapado en un juego del que no podía escapar. Aquel lugar tenía un aire de peligro, y sabía que la oscuridad que me seguía no se detendría. Entonces lo vi. Un viejo diario sobre la mesa, con páginas amarillentas que parecían latir con secretos. Quizás eso me daría respuestas. Pero antes de acercarme, el golpe resonó nuevamente, más fuerte esta vez, como si algo poderoso intentara romper la puerta. No sabía si debía abrir el diario o enfrentar la amenaza externa. El tiempo se deslizaba entre mis dedos, y en el fondo, una voz interna me gritaba que debía descubrirlo todo antes de que fuera demasiado tarde.
Capítulo 7. En mi mente, una tormenta de decisiones batallaba con fuerza. El golpe en la puerta resonó una vez más, y el sonido hizo eco en mis huesos. Sin pensar, decidí acercarme al diario. Con un gesto tembloroso, lo abrí. Las páginas crujieron como si llevaran mucho tiempo sin ser tocadas. La escritura era irregular, rasgada en algunos lugares, y había garabatos que parecían nerviosos. Los ojos en la oscuridad buscan respuestas, leí en la primera línea. Mis manos se sudaron y el aire se volvió más denso. ¿Qué significaba eso? Pasé las páginas rápidamente. Había dibujos extraños, símbolos que no entendía y a veces una frase que se repetía. Ellos vienen y no están solos. Una ráfaga de viento atravesó la bodega, llevándose el frío nocturno dentro. Casi podía sentir el escalofrío del peligro, que estaba más cerca de lo que quería admitir. La ventana tembló, y la sombra que había visto antes se desvaneció por un instante, solo para reaparecer de inmediato, más cercana. El golpe se repitió, una vez, otra vez. Me sentí atrapado. Ellos vienen. Esa idea se instaló en mi mente. Me miré alrededor, buscando algo con qué defenderme. Pero todo era solo una bodega llena de cajas viejas y herramientas oxidadas. Me pregunté si debía quedarme y seguir leyendo o enfrentar la puerta. Pese al miedo que me paralizaba, decidí que la información era más importante. Giré la página y vi una ilustración más grande. Era un dibujo grotesco de figuras aladas, con ojos vacíos y sonrisas aterradoras. A su lado, una anotación decía: «Los mensajeros del vacío». El corazón se me aceleró al pensar que Clara había mencionado algo sobre sombras en una de sus charlas misteriosas. ¿Esos seres tenían algo que ver con ella? Pero la puerta volvió a retumbar. La certeza se apoderó de mí. No podía seguir ahí. Doblé el diario con cuidado, listo para llevármelo, y me dirigí hacia la salida. Pero al acercarme a la puerta, vi cómo la sombra a través de la ventana se movía más rápidamente. Ya no era solo una figura, ahora parecía un movimiento coordinado, como si múltiples sombras se estuvieran reuniendo fuera. «No, no, no», murmuré en un susurro. Justo cuando abrí la puerta, un brazo oscuro se extendió hacia mí desde afuera. Me congelé, sintiendo un aliento helado que me envolvía. No tenía tiempo para pensar, así que empujé la puerta de nuevo, pero no estaba preparado para lo que seguía. El brazo se retorció como una serpiente y se deslizó hacia adentro, buscando algo que no sabía qué era. Di un paso atrás, mi espalda golpeó la mesa. Ahí fue cuando lo vi, una pequeña pistola de balas de fogueo que parecía haber estado allí durante años, cubierta de polvo. La tomé en mis manos, sintiendo el frío del metal. No tenía idea de si eso funcionaría, pero no podía quedarme sin hacer nada. Me giré hacia la puerta, decidí enfrentar a lo que estaba al otro lado. Justo cuando el brazo se metía más en la bodega, apreté el gatillo y el ruido resonó como un trueno. La sombra se detuvo. La risa volvió, pero esta vez tenía un matiz de sorpresa. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si había conseguido detenerlo, pero había tomado una decisión. Con la adrenalina corriendo por mis venas, rápidamente miré hacia el diario antes de salir, consciente de que las respuestas estaban esperando en la oscuridad. Pero cuando volví a cerrar la puerta tras de mí, automáticamente supe que no había terminado. La risa se había apagado, pero un murmullo distante volvió a llamar mi atención. «Ellos vienen». El pánico aumentó. Las sombras no se apiadaban. Una pregunta resonó en mi mente. ¿A dónde había llevado todo esto? La noche se hacía más profunda. Las sombras no solo estaban buscando respuestas, también estaban aquí para conseguirme a mí y a Clara. Tenía que correr. La última línea del diario quedó grabada en mi mente. El tiempo se agota. Capítulo 8. Corrí sin pensar, mis pies golpeando el suelo con fuerza. La oscuridad se apoderaba del lugar, y cada sombra parecía tener vida propia. Me sentía como un fugitivo en mi piel. Mis pensamientos se entrelazaban con el eco de la risa que resonaba en mi mente, convirtiéndose en un mantra aterrador.
Ellos vienen. Me deslicé entre las cajas, buscando una salida. Las sombras que una vez eran meros contornos, ahora se formaban en figuras grotescas detrás de mí. Cada vez que miraba por encima del hombro, veía ojos vacíos que me observaban. Sudor frío se deslizaba por mi frente, y las manos temblorosas sostenían la pistola con más fuerza, como si eso pudiera protegerme de algo que no comprendía. La entrada de la bodega se cerró detrás de mí, como un laberinto del cual no había forma de escapar. Tenía que encontrar a Clara. La última vez que la vi, su mirada había mezclado confusión y miedo. Ella sabía más de lo que decía. Desearía haberla escuchado mejor. De repente, un grito desgarrador hizo eco entre las sombras. Era Clara. Mi corazón saltó. Sabía que tenerla cerca era mi única esperanza. Corriendo, me lancé hacia la puerta trasera, saltando cajas y herramientas. Pero una sombra se interpuso en mi camino, una figura oscura que se alzaba como una presencia amenazante. Retrocedí, el aliento entrecortado. No podía dejar que me atraparan allí. ¡Clara!, grité, mi voz resonando desesperadamente en la oscuridad. La respuesta solo fue un eco sombrío. «Ven». La voz era clara, pero distorsionada. Algo en ella me frunció el ceño. Justo en ese instante, un destello de luz tuvo lugar en la ventana. No era lo que esperaba. Era una imagen fugaz de Clara, su rostro desencajado y sus ojos llenos de desesperación. Una radiografía de un futuro incierto. Sentí que el tiempo se frenaba, como si el mundo se detuviera para dejarme ver la verdad. Sin pensarlo, corrí hacia la luz. Me deslicé fuera de la bodega, hacia el aire frío de la noche. La brisa era un alivio, pero el peligro seguía ahí. Sin embargo, no veía a nadie. El silencio era agonizante. Había perdido el sonido de Clara. Pasé a través de los árboles del jardín, sintiendo que cada paso me acercaba a lo desconocido. En un rincón oscuro, vi a Clara de pie, con una mirada distante y enigmática. «Clara», murmuré, acercándome lentamente. Estrés e incertidumbre me envolvían. Su expresión era completamente distinta a lo que conocía. «Estás aquí», dijo, su voz suave pero falto de emoción. «Pero no deberías estarlo». El aire se volvió pesado y sentí que algo cambiaba a nuestro alrededor. Una de las sombras emergió al lado de Clara, alzándose de forma casi grotesca. Los ojos vacíos me miraban fijamente, y un frío helado me recorrió la espalda. La risa resonaba de nuevo, echando raíces en mi cabeza. Era un eco asfixiante. «¡Clara, aléjate de ella!», grité, pero ya estaba demasiado cerca. Me lancé hacia adelante, solo para ver cómo Clara se desvanecía lentamente con la sombra. La desesperación se apoderó de mí mientras comprendía que el tiempo se estaba acabando, y la frase resonó en mí con más fuerza. «Ellos vienen». Un nuevo rayo de luz se alzó, pero esta vez provenía de la bodega. Sin pensarlo, corrí hacia allí, sintiendo que la respuesta que tanto necesitaba estaba a un paso. La atmósfera se enturbiaba a mi alrededor, pero sabía que tenía que actuar rápido. No solo por mí, sino por Clara, quien sabía más de lo que dejaba ver. Una última oportunidad para encontrar la verdad. Mientras entraba a la bodega, las sombras comenzaron a cerrarse, y una nueva revelación se me apareció. Ahí estaba, esperándome, justo al borde de lo conocido. Capítulo 9. La bodega me recibió con un silencio opresor, como si los objetos en su interior contuvieran la respiración. Allí, en medio del desorden, una figura se perfilaba con una claridad inquietante. Era ella, la sombra que había devorado a Clara. Su silueta se alzaba, desdibujándose entre las cosas olvidadas. Aún en medio de la penumbra, su presencia parecía irradiar una energía oscura. «Tuviste la oportunidad de irte, pero no lo hiciste», dijo, su voz un susurro que caló hondo en mis huesos. «Déjala ir», grité, aunque en el fondo sabía que no había forma de que pudiera moverme. La figura sonrió, y el horror me llenó el pecho. «No es así como funciona esto», continuó.
cada palabra resonando como un tambor en mi mente. No puedes salvarla. Ella ha elegido su camino. Mis pensamientos luchaban por aferrarse a la lógica. Clara siempre tenía un plan, siempre sabía cómo manejarse. Pero en este momento, la idea de que ella hubiera tomado una decisión tan fatal me desgarraba. Tenía que encontrar otra respuesta. «¿Qué quieres?», balbuceé, consciente de que el tiempo corría en mi contra. La sombra dio un paso hacia mí, el aire a su alrededor parecía cambiar. Una mezcla entre frío y desesperanza me envolvía. «Lo que siempre he querido, la verdad», respondió, con una calma que me escalofriaba. «Tú también la deseas, ¿no? Admitir que todo lo que creías saber era solo un disfraz de la realidad. Clara ha sabido desde el principio. ¿Por qué crees que está aquí?» Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Era como si la bodega misma estuviese viva, respondiendo a nuestras palabras. Cada rincón parecía estar lleno de ecos de secretos inconfesables. Esto era más que una batalla por Clara. Era una lucha por mi propia realidad. «¿Quién eres realmente?», le pregunté, respirando pesadamente. La sombra se rió, un sonido sepulcral que reverberó en las paredes polvorientas. «Soy el reflejo de tus miedos. Soy lo que has estado ignorando. Clara lo sabe. Y ahora, tú también». A medida que hablaba, los objetos en la bodega parecieron cobrar vida, levantándose del suelo para girar a nuestro alrededor. Vi antiguas fotos de Clara y yo, felices, pero con una sombra oscura detrás de nuestros rostros. Arrojé mi mirada hacia otro lado, pero las imágenes me atormentaban. ¿Había algo oculto en su sonrisa? «La conozco», pensé, pero ¿me está ocultando algo? Una ráfaga de desesperación me hitó. Necesitaba responder, necesitaba saber. ¿Dónde está ella? ¿Qué has hecho con Clara? Luego, de entre las sombras, surgió una imagen de Clara, más clara que antes, pero estaba transformada. Su mirada era vacía, perdida en un mar de recuerdos que no reconocía. «No puedo volver», decía sin poder articular más, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «No, Clara», grité, sintiendo que la desesperación me consumía. «No estás sola, estoy aquí». La sombra sonrió, sus ojos vacíos bajando hacia mí. «Ya no queda tiempo para los intentos inútiles. La verdad debe ser liberada, y será tu sacrificio lo que la desate». Antes de que pudiera entender su amenaza, una onda de energía se extendió por la bodega. Todo comenzó a desmoronarse, las paredes temblaban como si la realidad estuviera a punto de romperse. Necesitaba actuar, rápido. Fue entonces cuando noté lo que había en una mesa cercana, un viejo diario, desgastado, cuyo contenido parecía llamar mi atención. Al acercarme, cada palabra grabada en sus páginas golpeaba en mi mente como una chispa de luz en la oscuridad. Entonces supe que este era el momento decisivo. Pero antes de poder agarrarlo, la sombra se abalanzó hacia mí. «No puedes escapar de la verdad», susurró, mientras el caos se desataba y todo a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. Su advertencia retumbaba en mi cabeza. «¿Y si es cierto?», pensé. Pero no podía permitir que eso ocurriera. Tenía que proteger a Clara, costara lo que costara. Con una última mirada a la sombra, decidí que tenía que enfrentar mis propios demonios para liberarla. Sabía que debía decidir rápidamente, luchar por rescatar a Clara o intentar descubrir la verdad en aquel diario. La urgencia me empujó adelante, mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor. La respuesta estaba ahí, solo que debía llegar a ella antes que el tiempo se esfumara del todo. Mis manos temblorosas se extendieron hacia el diario desgastado, sintiendo que era lo único que podía darme las respuestas que tanto buscaba. Las sombras se agitaban a mi alrededor, un torbellino de oscuridad y miedo, pero había un fuego dentro de mí, una determinación que crecía con cada latido. Cuando finalmente cerré mis dedos sobre el diario, una energía vibrante recorrió mi cuerpo. La luz dentro de mí contrastaba con la oscuridad del lugar, pero no podía dudar.
Sin mirar atrás, abrí las primeras páginas, deseando que sus secretos me revelaran la verdad de lo que había atormentado a Clara y a mí. Mis ojos se deslizaron sobre las palabras, y conforme leía, todo cobró sentido. La historia se desarrollaba ante mí, antiguas ceremonias, conexiones con el más allá, y ecos de personas que habían sido atrapadas en esta existencia, igual que Clara. Cada renglón parecía resonar con la historia que había estado oculta, envolviendo mi mente en la realidad de lo que enfrentábamos. Los mensajeros del vacío, leí en voz alta, sintiendo cada sílaba atravesar el aire. El diario hablaba de rituales olvidados que permitían a estas sombras moverse entre los mundos, alimentándose de la vida de quienes eran elegidos. Todo era un ciclo, una danza entre el conocimiento y la ignorancia. Clara había sabido más de lo que podía recordar, atrapada en esta red de fantasmas y sombras. Mientras absorbía esa información, sentí una presión abrumadora. La sombra avanzaba hacia mí, y su risa resonaba en la bodega como un tambor de muerte. «No puedes rechazar la verdad», me susurró. «Es el destino de todos los que se atreven a profundizar en lo desconocido». Con una chispa de valentía, levanté el diario y le grité: «No estoy aquí para seguir tus reglas». Entonces, un destello de luz emergió del libro, como un rayo cayendo en medio de la tormenta. La sombra se detuvo, titubeó, como si la luz le quemara. ¿Podía la verdad realmente tener poder sobre ella? Con cada palabra que leía, el espacio a nuestro alrededor se movía, como si el tiempo y la realidad se distorsionaran en respuesta a mis palabras. Generalmente, su poder se alimentaba del miedo y la desesperación, pero aquí, en este instante, comenzaba a cuestionar los límites de mi propia realidad. «No soy solo yo», pensé, «Clara también está aquí». Una imagen de su rostro pasó por mi mente, su mirada perdida en la oscuridad, pero con el destello de vida que alguna vez había tenido. El vínculo entre nosotros, esa conexión que siempre habíamos compartido, ahora se tornaba en fuerza. La sombra fue retrocediendo, y el ambiente de la bodega tembló a la par. Con cada página que pasaba, la figura oscura se desvanecía cada vez más, y entendí que no era suficiente solo salvar a Clara, debía liberar todo lo que había estado atrapado aquí. Mientras el diario terminaba de desvelar sus secretos, vi cómo muchas figuras comenzaban a manifestarse, sus rostros perdidos pero sus miradas llenas de esperanza. Eran las almas que habían sido atrapadas antes de nosotros. «Liberadnos», resonó un coro desde los bordes de la realidad. La luz se expandió, abriendo un portal en el corazón de la bodega, y vi cómo las sombras se desvanecían, llevándose consigo un puñado de oscuridad. No sabía si esto era suficiente, pero mi corazón latía con la creencia de que tenía que intentarlo. «¡Clara!», grité una vez más, buscando en el laberinto de sombras por su figura. Sí, todavía estaba allí, atrapada entre el abismo y la luz, regresando hacia mí. Ella me miraba con un destello de reconocimiento. Cuando extendí mi mano, el espacio entre nosotros pareció colapsar. Las sombras comenzaron a desvanecerse aún más rápido. Clara, sintiendo el pedido en mi corazón, se unió a mí, y la luz del diario chisporroteó entre nosotros. En un momento de conexión pura, grité: «Vamos a romper este ciclo», y juntos nos sumergimos en la luz. La energía nos rodeó, llevándonos a través de un viaje a través de la epistemológica y lo desconocido. Cuando finalmente emergimos, la bodega se desvaneció detrás de nosotros. La luz del día nos dio la bienvenida, y aunque todo había cambiado, la sombra se había dispersado, llevándose consigo viejos misterios y situaciones sin resolver. A medida que giramos para mirar atrás, la bodega se había desvanecido. Todo lo que habíamos enfrentado había quedado atrás. Pero entre las sombras de mi mente persistía una pregunta. Había muchos secretos aquí que nunca conoceríamos, así como siempre habría una opacidad entre el mundo que conocemos y el de las sombras. «¿Dónde estamos?», preguntó Clara, su voz suave y aliviada. «No lo sé», respondí, «pero al menos estamos juntos». Y aunque el horizonte era incierto, sentí que teníamos lo más importante, la oportunidad de volver a caminar juntos. Un ciclo había terminado, pero otros, sin duda, comenzarían.